Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos al devocional matutino. Aquí- hoy, hoy vamos a compartir Segunda de Crónicas, capítulo 27. De acuerdo a lo que compartió Johanna, este hermano, el título de este capítulo podría ser: entre más disciplina recibe, más quiere alejarse de Dios. Pero el título que yo le di es: wow, usted tiene la posición más alta en el reino, y qué es lo que hace la gente. Entonces el título es relacionado con arrogancia. Mucha gente puede hacer mucho dinero o ganar mucho dinero, y cuando tiene mucho dinero, mucho poder, ¿qué va a hacer? Por supuesto que nosotros no pensamos en eso. Pero Dios está probando. ¿Y cómo puede esta persona ser puesta a prueba? Cuando hace más dinero, es el momento para poder probar a esa persona o darle más poder. Déjelo hacer lo que ellos quieran hacer. Y entonces usted va a ver el verdadero yo de esa persona. Y, y nosotros vemos que en los saludos de Año Nuevo Chino uno suele decir, ok, bendiciones, o uno le dice que sus deseos lleguen a ser realidad. Imagínese si eso en realidad sucede. O que, por ejemplo, que venga la riqueza para usted y haga lo que usted quiera. Y cada rey en Israel y cada rey en Judá también enfrentaron ese tipo de tentaciones. Y todos nosotros fallamos estos tipos de pruebas. Y cuando vemos la vida de Acaz, no tenemos que ser muy, no tenemos que ser muy estrictos, porque nosotros tenemos la misma naturaleza. Pero Acaz es extremo. Y, y como mencioné, entre más se disciplina a una persona, más se aparta del camino. Ahora, pero pruébese a sí mismo, cierre sus ojos, cuente hasta 10. Y si usted camina una línea directa, recta, entonces usted va bien. Pero estamos hablando de si usted camina con los ojos cerrados. ¿Va usted a caminar una línea recta? Y entonces esa es una prueba para que usted sepa que nuestro corazón es así también. Nos desviamos. Y usualmente nos inclinamos hacia esos lugares familiares para nosotros, a esos lados que son familiares para nosotros. Y si usted cierra sus ojos y camina en unas líneas que, por ejemplo, estén desplazadas allí en el suelo, en realidad podría usted caminar una línea recta. Doy gracias a Dios porque una vez yo lo probé así, con los ojos cerrados, caminar sobre una línea recta, y pude hacerlo. Pero es que hay personas que pueden regresar ante Dios, a Dios, cuando son disciplinadas. Pero una vez que Dios les llama, una vez que Dios les espera, entonces esa persona puede regresar, porque su corazón está alineado. Aunque ellos se hayan desviado hacia un lado en el pasado, pero que el Señor nos ayude, porque a veces nosotros pensamos muy alto acerca de nosotros mismos y fallamos en realidad en ver nuestro verdadero yo.
Ahora quiero usar este otro punto como mi introducción. Desde mi corazón yo puedo pensar en muchas cosas. Por ejemplo, a veces usted escucha en un funeral. No importa cuántas cosas terribles el difunto haya hecho en su vida, pero cuando se resume o se habla de su vida, uno dice las cosas buenas que hizo. Estos son los últimos el respeto que uno le rinde a esa persona que ya murió. Pero los historiadores de crónicas no pueden hacer eso. Ellos no es que están escarbando o tratando de buscar las cosas negativas. Es que este asunto es muy obvio para con el público. Y si nosotros dejamos ir este caso histórico, realmente hemos entonces fallado en reflexionar acerca de la historia. Y entonces no estamos aprendiendo de los errores de otros. Si seguimos hablando de las cosas buenas, ¿podemos realmente nosotros recibir la herencia de la generación previa? Porque si nosotros no reflexionamos, entonces es muy fácil tomar también ese mismo camino. Cualquier aspecto que nosotros tratamos de rechazar de nuestros padres, tendemos a caer en ese camino. Por ejemplo, usted está tratando de armar un rompecabezas. Si usted remueve una pieza, usted siempre va a tener ese vacío, ese espacio en ese rompecabezas. Y lo mismo sucede con nuestras vidas. Nosotros tenemos que dirigirnos y atacar ese problema desde el punto de inicio. La clave es cómo poder poner la pieza correcta en el lugar apropiado. Y entonces al hacerlo, nuestra vida puede ser desarrollada, puede realmente desarrollarse. Si no, siempre va a haber una pieza perdida y eso va a llegar a ser un lamento en nuestra vida. Así que cualquier aspecto en que nosotros rechacemos a nuestros padres va a ser esa pieza perdida. Y tratamos de poner muchos esfuerzos para forzarnos a nosotros mismos a hacer las cosas diferente, pero no. Siempre se va a tender a esa forma de hacer las cosas. Ejemplo, el salmón, no importa qué tan lejos esté, siempre va a regresar a su lugar de origen para poner los huevos. Es como que tiene dentro de sí un programa para regresar. Así que tenemos que reflexionar de nosotros, acerca de nosotros mismos. Y no estamos aquí para ser castigados, sino para aprender, para reflexionar, para aprender. Y así vamos también a comprender cómo es que Dios habla con nosotros. No es solamente alabanza y afirmaciones. Si leemos Segunda de Crónicas, capítulo 28, vemos que no hay nada bueno acerca de este rey Acaz. Y como hay un dicho chino, usted no puede encontrar ni un poquito de bondad en esta persona. Él parece que está en su propio elemento cuando hace el mal. Así que si nosotros vemos solamente la vida de Acaz y fallamos en ver al Dios de Acaz y fallamos de ver la gran escala de la historia, entonces veremos que Acaz solo estuvo en un momento específico de la historia y se fue.
Pero en la historia, en la plataforma de la historia general de Judá, Dios es quien está a cargo. Los reyes se levantan y caen. Estarán allí en la plataforma, pero después se irán. Lo que tenemos que ver es que Jehová está todavía a cargo y que nuestras vidas están en las manos de Él. Y entonces hablamos acerca de las segundas generaciones de los hijos de los pastores. Y por ejemplo, para el rey Acaz, él es la generación número 12 de reyes. Después de David. Entonces la influencia de todos esos reyes está sobre sus hombros. Primero vimos del capítulo 1 al 24 los primeros reyes, después capítulo 25, otro rey, 26 otro rey, etc. Capítulo 25 está Amasías y él hizo lo correcto ante los ojos de Dios, pero no con todo su corazón. Después el siguiente. Entonces el siguiente hizo las cosas buenas, pero cuando se fortaleció, dejó al Señor. Después otro vino y hizo cosas buenas, pero quiso entrar al templo y entonces Dios le disciplinó, le juzgó. Pero después vino el siguiente, el hijo de este, y hizo las cosas buenas ante Dios y no entró al templo. Aprendió de la lección de su padre. Entonces citan el caso del rey que entró al templo a ofrecer incienso y que entonces por eso le brotó lepra. Después el hijo de él fue el que hizo también las cosas buenas ante Dios, pero aprendió de su padre y no entró a ofrecer incienso, porque no tenía que hacerlo, aprendió. Él estaba determinado a hacer las cosas diferentes a su padre. Él de fijo había escuchado las enseñanzas de su padre y de sus abuelos, y por eso cuando él empezó a reinar, él está determinado a hacer las cosas diferentes, a caminar un camino diferente. Y ahora aquí venimos con Acaz. Este estaba determinado a hacer las cosas diferentes y no quería caminar en los caminos del Señor. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Versículo 1 de 2 de Crónicas, capítulo 28. Y este es el resumen de su vida. No solo no siguió los caminos de su padre David, sino que el siguiente parte del versículo nos dice que él fue al otro extremo, que él que no hizo lo recto. Y los siguientes versículos nos dice que anduvo en los caminos de los reyes de Israel, además hizo imágenes fundidas a los Baales, también quemó incienso en el valle de los hijos de Amón e hizo pasar a sus hijos por fuego, y conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. No solamente que él no solamente estaba alejado, sino que estaba totalmente comprometido a hacer maldad. Todas esas maldades que eran detestables ante Dios. Y yo me pregunto a mí mismo, ok, por ejemplo, él vino y, ok, no escogió A, entonces escoge B.
son las cosas del Señor? No. Y entonces, oh, no, no, yo voy a hacer cualquier cosa que esté fuera de esto, que sea todo aquello que sea relacionado con Dios, voy a caminar fuera de ello. Pero Acaz es un rey, no es su elección personal. Y él tiene que impactar a su nación. Sus elecciones impactan a la nación. Y ellos sufrieron mucho. ¿Por qué? Porque las acciones de su corazón impactan la nación de una forma negativa. Y como resultado, Dios actúa. Y Dios entonces lo que hace es entregarlo al rey sirio. Versículo 5, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales le derrotaron, y también lo entregó en la mano del rey de Israel. En otras palabras, Dios le está disciplinando, pero él no se da cuenta. Y una persona vino, peca y se llevó peca vino y mató a muchos, a 120,000. Y otro vino y se llevó cautivo a muchos. Entonces, unos han sido, de sus pueblos, han sido asesinados y otros han sido llevados cautivos. Pero él no reflexiona. Pero el rey Acaz no reflexiona. El profeta Isaías estaba hablando a los corazones. Durante un momento en que estuvo sitiada la ciudad, lo más importante para usted es su fuente de agua. Si usted no puede mantener su fuente de agua, lo mejor que usted puede hacer es rendirse. Así que muchos reyes, cuando se estaban preparando para la guerra, lo que ellos protegían era la fuente de agua. Y cuando Acaz va a ser atacado, le dice, no se sienta, le dice, no se sienta como una, no se sienta sacudido, no se sienta como una hoja, pida ayuda a Dios. Pero el rey dijo, no, no voy a pedirle ayuda a Dios. Adoraba a cualquier ídolo, a cualquier falso Dios, excepto al Dios verdadero. Y Dios le dijo a él, yo le voy a dar una señal. En su palacio va a haber una virgen que va a dar a luz. Y va a dar a luz a un niño y le va a poner su nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Puede usted ver cómo Dios realmente ama a Judá y a Acaz? Y cuando nosotros estamos siendo disciplinados, sentimos que Dios no nos ama y que no hay gracia. Pero yo le voy a dar esta gracia, esta señal. Y esta señal le va a usted, le va a hacer saber a usted que yo le amo y que yo estoy con usted. Así que una señal le es dada que una virgen iba a dar a luz. Pero en Segunda de Crónicas esto no está registrado. Pero los ojos de Dios están sobre Acaz. Pero Dios nunca le dejó, pero el receptor de él estaba roto, porque él ya había cerrado su corazón a Dios y no había abierto. No abrió su corazón a Dios, no consideraba volver a Dios. Él estaba siendo atacado por todos los ángulos, por todos lados. Versículo 9. Dice que en un día 120,000 fueron asesinados. ¿Por qué? Porque acá se había alejado de Dios. Todo el reino
debido a Acaz, todo el reino sufrió. Y versículo 7 nos dice: asimismo Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey. Entonces Sicri es el diminutivo de Zacarías, que significa Dios recuerda. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, a Azricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. Ustedes ven que la nación de Israel estaba dividida en el reino del norte y el reino del sur, y había un conflicto interno entre ellos dos, entre estos dos reinos. Se imagina, este hombre Sicri fue capaz de matar al hijo del rey, a Maasías, a Ariscán, su mayordomo, y al segundo quiere decir que ya había atacado a Jerusalén. Y el hijo del rey Acaz era Maasías. Y eso significa, esta es la obra de Dios. Él llevaba consigo los pecados de su padre. Y el mayordomo es Azricán, y eso significa la ayuda que Dios ha establecido. Pero este mayordomo no fue capaz de ayudar al rey, porque el rey era demasiado corrupto. Y luego Elcana, que es el segundo después del rey, significa Dios, la hechura de Dios. La hechura de Dios. Y él también fue asesinado. Elcana. Y ellos tomaron cautivos sus hermanos. Tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín, y llevaron a Samaria. Gran cantidad de botín se llevaron de regreso a Samaria. Este es el resultado, la consecuencia de las iniquidades de Acaz, lo que hizo al rechazar a Dios. En nuestra crianza nosotros a veces tendemos a no creer que el inicuo va a recibir recompensa por su maldad. Pero el Señor recuerda, el Señor ve la iniquidad del corazón. Así fue con Aarón, con Israel. Y durante los días de Acaz, así que entonces cuando Israel regresó con estos cautivos, el primer párrafo, el título que le doy es los hechos inicuos traen consecuencias. Los hechos inicuos traen consecuencias. Grandes intervenciones, Dios toma la iniciativa y muestra la misericordia, su compasión. Recuerden que el Señor es compasivo. Este sería el segundo párrafo, versículos de 9 al 15. Sí, Acaz está lleno de iniquidad. Pero el Señor tiene compasión. Dios va a lidiar con la iniquidad en la siguiente segunda, tercera y cuarta generación. Dios no es un Santa Claus. Así que cualquier cosa que usted haga y Él solo sonríe. No. Como si Él no tuviera sentimientos. No, Dios está
lleno de sentimientos. Entonces ya vimos el primer párrafo. Y entonces usted se da cuenta de que el nombre de la mamá no es mencionado. A mí me tomó bastante tiempo encontrar el nombre de su madre. Su madre, de hecho, tiene un nombre. Pero los historiadores de crónicas no mencionaron el nombre de la mamá de Acaz. Si él hubiera recibido gran cantidad de parte de su padre, hubiera sido más positivo esa influencia. Pero ustedes ven que él cometió muchos errores. Y entonces yo pensé, él entonces no fue impactado por su padre. Entonces él tiene que haber sido influenciado por su madre. Obviamente él creció en el vientre de su madre, fue gestado allí, estuvo en los brazos de su madre, pero los historiadores deliberadamente no mencionaron el nombre de su madre. Acá, lo que sea que usted haya hecho, usted en su vida, usted no puede echarle la culpa a sus padres. Usted tiene que llevar sobre sí las consecuencias. O entonces el reino que usted gobierna va a llevar esas consecuencias negativas sobre ellos. Pero usted tiene que enfrentar la responsabilidad total de todo ello. No crea que porque usted es talentoso o porque tiene riqueza, usted puede hacer lo que quiere. No, cada decisión que usted toma tiene que enfrentar consecuencias, y cuando usted falla en pagar el precio, otros van a tener que pagar ese precio por usted, y usted va a hacer que ellos sufran. Pero en el tercer párrafo usted ve que hay gracia, que hay compasión. Entonces Dios envía un profeta. Y entonces este profeta vino y les habló. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y le dijo: He aquí, Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas. ¿Mas no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Oíd pues ahora, versículo 11, y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está irado con vosotros. Ellos que estaban desnudos vinieron y los cubrieron entonces, y los que tenían hambre pues les dieron algo de comer. Aquellos que estaban heridos les ayudaron. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, y yo decía, esto tiene que haber sido el fundamento histórico de la historia del buen samaritano del Nuevo Testamento que Jesús contó. Estos son varones, porque en la historia del samaritano, el sacerdote no quiso ayudar, el capitán no quiso ayudar, pero fue el samaritano el que ayudó. Este samaritano. Así entonces, estos 4 que se mencionan en este versículo 12 eran como estos samaritanos, y sus nombres están registrados. Dios recuerda. Para aquellos que estaban en gran estrés, ellos le proveyeron. ¿No es esta acaso la historia que contó Jesús? Había un mercader que iba hacia Jerusalén y le robaron y lo golpearon, y no conocemos el nombre del buen samaritano, pero cuando leemos 2 de Crónicas capítulo 28 podemos ver aquí la misericordia de Dios. Nosotros vemos aquí al buen samaritano.
Y vemos que ellos eran uno de los líderes. Entonces, uno de ellos se llama Berequías, que significa que Dios tiene compasión y que Dios es digno de ser alabado. Otro se llama Ezequías. Otro se llama Amasa, que significa ayudar a la gente. Y esto es lo que nuestro corazón falla, esto es lo que la gente falló, la gente del reino de Judá falló en hacer. Y esa gente que quiso sitiar a Jerusalén, pero estos varones estaban dispuestos a escuchar la voz del profeta. Y ellos son buenos samaritanos. Y les dice que tenían que mostrar compasión para Judá. Y sí, ellos sí mostraron compasión. Y se levantaron los matadores nombrados y tomaron a los cautivos y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos, los vistieron, los calzaron y les dieron de comer y de beber, los ungieron y condujeron en asnos. Esta es la historia del buen samaritano. Les dieron, los condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron hasta Jericó. Now, el siguiente párrafo es capítulo 28, sí, del versículo 16 al 25. Entre más urgencia ellos tenían, más enojaron a Dios. Acaz estaba siendo atacado por todos los lados, por todos los flancos. Su hijo había sido asesinado. Habían matado a muchos de sus valientes. Al jefe, al segundo mando, también lo habían asesinado. Y como resultado, él no se volvió a Dios. Él se volvió al rey de Siria por ayuda. No tenía él a Dios. Es que él había determinado en su mente no buscar a Dios. Y él lo que hizo fue, en lugar de eso, buscar ayuda de sus enemigos. Se volvió hacia el rey de Siria porque los edomitas habían venido a atacarle. Porque en la previa batalla las murallas de la ciudad se habían derrumbado, entonces ahora está sin protección, cualquiera puede atacarle. Versículo 17. Porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. 18. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Cefela y de Neguet y habían tomado Beimes y otras ciudades. Y aquí en esa área donde habían estado aquí era donde estaban enterrados estos héroes del pasado, como por ejemplo Josué. Porque el rey Acaz debido al rey Acaz, Dios había humillado a Judá y Jerusalén no tenía defensa.
Acaz había fallado, no había querido regresar a Dios, pero entonces Dios viene y ayuda a Judá. Y el capítulo 20 menciona al rey de Asiria, el Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. Así que Acaz Dios dio todo. Dice, no obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y la de los principales y las de los príncipes, y la de los príncipes, para dar al rey de los asirios. Este no le ayudó. Y el versículo 22 es el versículo clave de este párrafo. En tiempos de gran estrés, Acaz continuó en su testadurez. Además, el rey Acaz, en el tiempo que estaba en tiempos de gran necesidad, se volvió aún más infiel a Dios. Este sería el subtítulo. Y eso que dice en tiempos de gran estrés, él llegó a ser más infiel al Señor. Ese es el mismo rey Acaz. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. En tiempos de problemas, fue aún más y más infiel hacia Dios, más infiel para con Dios. Este es el mismo rey Acaz. Versículo 23. Porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que le habían derrotado. Pero ellos eran los que habían provocado entonces el declive de él y de todo Judá. Yo creo que él realmente ya estaba loco, había perdido la razón. ¿Cómo es posible que quiera adorar a los dioses falsos de Damasco, que son los que le habían derrotado a él? No tiene sentido. Así que el autor nos quiere mostrar esto. Lo que Acaz está haciendo es una locura total. Es algo inexplicable. Y ellos tienen que registrar esto. Él estaba adorando los ídolos, los dioses falsos del enemigo. Así que podemos ver que él va totalmente en contra de Dios. Y tomó todos los Él vino y tomó todos los utensilios de la casa del Señor, no para pulirlos, sino para ensuciarlos, para denigrarlos. Y entonces ya él no puede entrar allí. Y él vino y él cerró la casa del templo de Dios. Entonces ya yo no entro y nadie entra. Deliberadamente él está haciendo esto. Y en todo, y él vino y provocó a Dios. Recogió acá los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén y en todos los rincones. Él está abiertamente en contra de Dios y la palabra de Dios nos dice no hay que tentar al Señor nuestro Dios. Dios nos está diciendo tenemos que confiar en Él. Pero a Acaz no le importaba nada el Dios de sus padres. Él se está tratando a sí mismo como un rey de los de Canaán que nunca ha escuchado de Dios. ¿Y cuál fue su final?
cuarto párrafo, versículos del 26 al 27. Al final él fue avergonzado y no fue enterrado en los sepulcros de los reyes de Israel. No fue enterrado con sus padres. Le sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Él no merecía estar o reposar con sus ancestros, con sus padres. Pero la última línea de este capítulo hay un cambio aquí. Y dice, y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Porque él acá ha hecho todo aquello malo que usted puede imaginar, lo hizo. Pero su rey Ezequías le tomó su lugar en el trono. Entonces aquí no debemos de poner un punto y aparte en la vida de una persona, porque todavía hay esperanza. Dios tiene compasión para con Judá y Él no es que cierra los ojos o se hace de la vista gorda, no. Él viene y señala claramente cuáles son las cosas incorrectas y él, para que las nuevas generaciones lo vean y para que ellos tengan una elección que hacer. Vamos a adorar a los ídolos, vamos a adorar al verdadero Dios, vamos a escuchar la voz del profeta. Cuando Obed habla a nosotros, ¿nosotros vamos a estar dispuestos a arrepentirnos? Cuando nosotros vemos que este rey es terrible, pero Dios tiene compasión para con su gente y él tenía unos samaritanos y para que cuando estas personas estaban en el punto más bajo de su vida, Dios les ayudara. Alabemos a nuestro Dios. Pongámonos en pie y adoremos a nuestro Dios. Dios es digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Dios es digno de nuestra alabanza. Nos ha mostrado su gracia. Nos ha dado su amor. Él ha sido levantado. Él nos ha mostrado su gracia. Él ha sido levantado. Él nos ha mostrado su misericordia. Qué grande es nuestro Dios.
Señor, tú eres el Dios todopoderoso y tú mereces nuestras alabanzas. Tú eres lleno de gracia y misericordia. Tú siempre nos das misericordia. Tu gracia. Tú siempre tienes ese corazón misericordioso hacia nosotros. Tu gracia, tu amor me esperan. Qué grande es tu fidelidad, Señor. Tu misericordia, Señor, nunca falla. Te miro, te busco a ti, Señor. Busco tu glorioso rostro. Yo clamo por misericordia. Yo clamo por gracia. Tu misericordia ha triunfado sobre el juicio. Yo me pongo en pie sobre tus promesas, Señor. Yo clamo por misericordia. Yo clamo por gracia. Tu misericordia ha triunfado sobre el juicio. Señor, venimos ante ti, venimos ante ti. En este capítulo podemos ver el verdadero corazón nuestro. Podemos ver cómo todas estas circunstancias pueden afectar nuestra vida. Señor, por favor, encuéntranos. Al leer este capítulo, vemos tantos reyes de generación tras generación de seguirte a ti y luego ser rebeldes a ti. Y tú, Señor, estás hablando a nuestros corazones.
Tú realmente quieres que sepamos que necesitamos seguirte a ti. Necesitamos seguirte y necesitamos enfocar en seguirte a ti y no tomar nuestros propios caminos. Que tu Espíritu, Señor, nos llene. Tenemos que aferrarnos a lo que aquí dice. Tenemos que recordar lo que aquí se dice. Aquí este rey acá se está lleno de orgullo, a tal punto que él está caminando su propio camino. Su padre había hecho lo bueno, pero uno de sus ancestros había estado enfermo, había muerto de ello. Pero él, su corazón va hacia otro camino y él dice, yo no tengo que seguir a Dios. Este Dios no tiene relación conmigo. Él olvidó a Jehová. Él negó a Dios. Él no quiere a Dios. Hermanos y hermanas, Dios nos está hablando. Nosotros tenemos muchos pensamientos extremos. Cuando enfrentamos dificultades, cuando pensamos que Dios no nos puede ayudar, o no tengo que buscarle a Él, decimos. Cuando enfrentamos dificultades, cuando mi líder de célula me recuerda de cosas, queremos ignorarlo y pensamos, oh, me está disciplinando, voy a dejar la iglesia, voy a dejar esta religión, voy a dejar este Dios. Tenemos muchos pensamientos extremos. Decimos, oh, los miembros de célula no me escuchan. Guau, tengo que dejar esto. Hermanos y hermanas, vengamos ante el Señor. Nosotros solemos ir a los extremos de una forma muy fácil. Olvidamos a nuestro Dios, olvidamos a la gente alrededor de nosotros que nos ayuda. En este momento, vayan ante el Señor y admitamos que somos débiles y que nosotros nos queremos esconder y que queremos renunciar. Queremos vivir confortables, no queremos nada difícil. ¿Por qué tenemos que caminar este camino tan difícil? Decimos. Así que tenemos que pensar bien profundamente. Señor Jesús, por favor, perdóname.
pienso solo en servirte cuando las cosas están bien, cuando no hay dificultades. Y yo solo pienso, esto es un ataque espiritual. Y pienso, disciplina viene de Satanás, viene del enemigo. Cuando las personas alrededor mío, mis amigos, mis autoridades me recuerdan cosas, yo pienso, no, no hay problemas, yo no tengo ningún problema. Soy tan terco, mi espíritu es terco, yo no escucho. Señor, por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame, Señor, a seguirte a ti. Ayúdame a humillarme a mí mismo. Y en el discipulado, a menudo me retraso y me echo para atrás una y otra vez. Me siento frustrado y digo, pues ya no voy a hablar más. Y es que no entiendo. O he discipulado por años y la gente no cambia. ¿Será que es mi problema? Y entonces quiero renunciar a todo. Señor, perdóname. Perdóname porque dependo de mí mismo. No importa lo que yo digo, ellos no escuchan, me digo yo. ¿Por qué es que otras células tienen tanta gente? Pero ¿por qué mi célula no crece? Es que estoy viviendo en mi propia terquedad. No escucho. Cuando yo estoy discipulando, también enfrento estos retos y pienso, les he enseñado mucho. Hay pocas cosas que no han cambiado, pero yo ya con eso quiero renunciar a todo. Perdóname, Señor, por mi impaciencia. No pienso profundamente acerca de los problemas. No oro a ti, Señor, directamente acerca de mis miembros de célula. No solo yo estoy lejos de ti, sino también mis miembros de célula están lejos de ti, Señor. Hay muchas heridas, Señor, en mí. Por favor, sáname. Gracias, Señor, por traerme a ti. Yo siento abundancia en esta iglesia. Yo me siento tan satisfecho al mantenerme caminando contigo. Y mi responsabilidad también aumenta. Y entonces cuando viene la relación con otras personas y cuando viene la comparación, empiezo entonces a dudar acerca de tu abundancia. ¿Está acaso allí tu abundancia todavía para mí? Porque otros parece que tienen tantas responsabilidades, pero parece que yo no. A veces pienso que el sendero es más y más difícil de seguir. El sendero para seguirte a ti se hace más y más difícil. Por favor, Señor, ayúdame.
Y entonces yo pienso, ya no quiero servirte más, es solamente una labor. Solo venir, hago lo que tengo que hacer y me voy. Pero Señor, por favor, perdóname, porque en el principio yo estaba tan feliz, tan satisfecho, pero ahora estoy tan deprimido. Ayúdame, Señor, porque al principio yo me enfocaba más en ti, pero ahora no. Me estoy enfocando más en mí y en otras personas. Tengo que alinearme otra vez contigo, Señor. Quiero, Señor, restaurar mi satisfacción y mi felicidad para contigo, Señor. Danos, Señor, gracia hoy. Cuando sabemos, nos conocemos más a nosotros mismos, cuando nos enfrentamos circunstancias difíciles y cómo vamos de un extremo a otro extremo. Por favor, ponga su mano en su corazón si usted es de ese tipo de personas que va o que tiende a los extremos. Pidámosle al Señor que nos sane y que nos dé su misericordia. Cuando el Señor viene es como que la luz alumbra nuestras tinieblas. Pedimos perdón, Señor. Pongámonos en pie todos. Pongámonos en pie y adoremos al Señor. Que tu voluntad sea hecha, Señor. Yo vivo mi vida para ti. Santo Espíritu, ven.
ven y reina en mí. Hermanos y hermanas, en este capítulo en todas estas dificultades y en todas estas disciplinas, el Señor es fiel. ¿Por qué nuestras vidas tienen que tomar esos extremos? Porque no tenemos ese amor en nuestros corazones. Creemos que Dios no nos ama más y queremos ir entonces a los extremos para negar la situación actual. Queremos negarnos también a nosotros mismos. Pero Dios pone su amor y su gracia en nuestros corazones para que podamos enfrentar la dirección correcta. Cuando su amor nos llena, puede ser la economía, puede ser enfermedad, pero cuando buscamos el amor de Dios, oremos, pongan su mano en su corazón y clamen a Dios. Señor, que tú quites todos estos pensamientos torcidos, porque tomamos decisiones muy malas. Señor, que tu amor llene nuestros corazones. Que tu amor, Señor, llene nuestros corazones. Díganle al Señor, Señor, yo te amo, Señor. Y no queremos caminar nuestros propios caminos otra vez. Nosotros no buscamos la ayuda de las personas, nosotros nos enfocamos en ti, Señor. Señor, tu gracia está con nosotros. En el versículo 9 se menciona cuando el profeta vino a encontrarse con el ejército de Israel que regresaba. Y en el versículo 15 dice que se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos, los vistieron, los calzaron y le dieron de comer y de beber, los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles. Ok, en cuanto a esto de ungir, entonces van a hacer un acto profético. Es que van a traer, es como que van a traer a toda la gente de la ciudad. Usted va ahí, los colaboradores van a traer a las personas que están en el recinto, usted le va a tomar la mano y los va a llevar al frente. Es como que usted los va a llevar de manera simbólica a la ciudad de Jericó. Entonces el hermano viene y lleva a la hermana y el hermano viene y lleva a otro hermano. Es como que usted los está sacando de las dificultades. Y así entonces estamos listos para la provisión de Dios y para el amor de Dios. Nosotros al hacer este acto profético sabemos que Dios es compasivo y sabemos que el Señor está dispuesto a ayudarnos.
y que no importa qué situación, Dios va a ser misericordioso con nosotros. Tus promesas, Señor, tu pacto está con nosotros. Señor, que nuestros ojos se enfoquen en ti. Les invito para que cierren sus ojos. Señor, por favor, ayúdanos. Libera todo nuestro pasado que nos lleva a esos pensamientos extremos. Nosotros cuando enfrentamos altibajos, cuando enfrentamos retrocesos, que tú, mi Señor, borres todas esas memorias, todo eso que ha pasado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Que todas estas malas memorias nos dejen. Esas dificultades en discipulado y decimos, entonces no quiero discipular más. Señor, quítanos todos esos pensamientos que sean rotos en nuestra vida. Nosotros tenemos que abrazar esas situaciones que han tomado lugar en nuestras vidas. Y todos los que están aquí, nosotros traemos al Ezequías. Nosotros tenemos que ser árboles de vida. No importa si somos nosotros o la siguiente generación, nosotros vamos a tener un Ezequías. Una persona, un siervo de Dios, una persona que teme a Dios. Le invito a que ore conmigo. Querido Señor Jesús, gracias por ayudarnos. En el nombre de Cristo Jesús yo proclamo. Yo rompo todos los extremos en mi vida y toda rebelión que deja mi vida en esta hora. Y que yo experimente tu amor, tu profundo amor, que yo pueda escuchar y me pueda arrepentir. En el nombre de Cristo Jesús yo proclamo que tú, Señor, traes muchos más, que vamos a traer muchos Ezequías. En mi célula va a haber también Ezequías. En el nombre de Cristo Jesús yo oro. Por favor, levanten su mano. En el nombre de Cristo Jesús yo bendigo a todos los hermanos y hermanas. Y que usted escucha. Y que no importa qué situación tome lugar, el plan de Dios está allí. Sea en su discipulado, no se rinda. Continúe discipulando. Continúe discipulando. Continúe también siendo discipulado. Crezca y llegue a ser como un árbol de vida de 360 grados. En el nombre de Cristo Jesús yo proclamo que nosotros tenemos una buena conexión contigo, Señor. No importa cómo sea nuestra generación anterior o nuestra siguiente generación, nosotros vamos a experimentar tu gracia.
en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Final del devocional matutino. Muchas gracias.